De los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar de nuevo acá en el canal. A los nuevos miembros del canal los invito a suscribirse, a que le den clic en la campanita para que les avise cuando subo video. El día de hoy vamos a hablar de la viabilidad de que a Uribe lo juzgue la justicia ordinaria en el contexto de que renunció para hacer ese mico o esa maraña jurídica. En primer lugar, o antes de responder esta pregunta, es necesario entrar a estudiar las recusaciones que tiene el fiscal de Barbosa. Recordemos que él tiene una serie de recusaciones, impedimentos que no le permitirían conocer este proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? En primer lugar, recordemos que el fiscal Barbosa fue alto consejero de Derechos Humanos para el gobierno de Iván Duque. En segundo lugar, recordemos que el fiscal Barbosa le hizo campaña presidencial al Centro Democrático, partido del cual es dueño, gerente, presidente y el mandamás Álvaro Uribe Vélez, del cual el candidato era Iván Duque. Adicional a esto, Barbosa se declaró ante la opinión pública como uno de los mejores amigos de Iván Duque. Es decir, que todos estos ejemplos fácticos que le impiden al fiscal conocer porque hay intereses no solamente profesionales, sino también personales, laborales, de por medio, nos permite concluir que a la fiscalía de hoy en día, la fiscalía de Barbosa, le conviene que a Álvaro Uribe Vélez le vaya bien, porque son los intereses que el fiscal general que hoy manda en la fiscalía ha perseguido a lo largo de su carrera como político, como abogado y demás. Y a pesar de que la opinión pública, periodistas que afirman no apoyar al uribismo, sino que disfrazan sus intereses para apoyar de manera indirecta estas políticas y que esta gente se mantenga en el gobierno, dígase gentecita como la puya, van a salir a decir que es necesario que se nombre un fiscal ad hoc que no tenga esos intereses. La cuestión es que tenemos antecedentes que demuestran que cuando se nombra un fiscal ad hoc, es decir, un fiscal que no tenga esos intereses del fiscal general de la nación, hay que mirar cómo se nombra a ese fiscal. El fiscal ad hoc lo nombra el mismo fiscal general de la nación. Lo grave aquí es que cuando el uribismo se ve perdido, cambia las reglas del juego. Tomémonos una capsulita a la memoria y recordemos que por allá en el 2007, en febrero del 2007, la Corte Suprema de Justicia de ese entonces empezó a emitir los primeros fallos respecto a parapolítica. El uribismo se inventó unos mecanismos jurídicos para que le permitían a María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias fugarse del país. Pero lo que hay que recordar más específicamente es la campaña de desprestigio que en ese entonces el presidente Uribe encabezó en contra de la alta corte de la Corte Suprema de Justicia, con todo esto del caso Tasmania, que no vamos a hablar de qué fue, sino que, para precisar brevemente, es lo mismo que está pasando ahorita con el caso Monsalve. Un paramilitar que le compraron el testimonio para deslegitimar los testimonios de la Corte Suprema de Justicia, donde le ofrecieron dinero para que dijeran que la Corte quería comprar su testimonio, pero resultó que fue falso. El mismo día que se le dictó medida de aseguramiento a Álvaro Uribe Vélez en el año en curso, fue cuando se emitió un fallo en el Tribunal de Bogotá otorgándole el restablecimiento de derechos a ese magistrado que Álvaro Uribe Vélez mandó a calumniar con Tasmania. Es lo mismo que está pasando ahorita con Monsalve, que querían calumniar a Iván Cepeda, pero le salió el tiro por la culata. Esa misma campaña de desprestigio de hace ya más de 10 años la están volviendo a utilizar y, como dijo Ariel Ávila en uno de sus videos, se están realizando vendetas por parte del uribismo contra la Corte Suprema de Justicia. Es una copia, en mi concepto, casi exacta de lo que ocurrió en 2007, cuando empieza el tema que le estoy comentando, y lo que está ocurriendo ahora. Yo observo lo mismo, veo el caso Tasmania, el tema de los testigos, con el tema de Tuso Sierra, todo el tema de que se habla de soborno de testigos, se descubre en ese momento perfectamente que lo de Tasmania fue
una falacia, fue un montaje, y veo que lo que está ocurriendo es muy, muy similar, por no decir lo mismo. Pero, ¿por qué el uribismo cambia las reglas de juego? La respuesta es sencilla. Resulta que la Ley 906 del 2004, más conocido como el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 32, en el numeral 6 específicamente, nos habla de cuáles son los procesos en los cuales la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer, investigar y fallar. Dicho numeral de ese artículo dice que del juzgamiento de funcionarios a los que se refiere el artículo 174 y 235 de la Constitución. Ahora nos remitimos al artículo 235 de la Constitución Política, el cual nos reza: son atribuciones de la Corte Suprema. Hay una serie de numerales, pero nos vamos a remitir al numeral 3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Los miembros del Congreso, recordemos que son representantes de la Cámara y senadores de la República. En ese orden de ideas, Álvaro Uribe Vélez, siendo senador de la República, el juez competente, el juez natural para conocer el proceso por su naturaleza, es la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, el uribismo se sale con la tangente. Es aquí cuando el senador dice que renuncia porque su moralidad no le permite ejercer de senador mientras se le adelanta una investigación, pero esas palabras son basura. Resulta que renunció para que la Corte Suprema de Justicia no sea el juez natural como lo dicen estos artículos, sino que lo entre a investigar la Fiscalía General de la Nación de Barbosa y a juzgar la justicia ordinaria, que vendría a ser un juez penal normalito, no la Corte Suprema. La cuestión, y es, acá se desbaratan muchos argumentos del uribismo, que ese mismo artículo 235 de la Constitución Política dice lo siguiente, el parágrafo: cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas de su cargo. Acá el uribismo dirá: no, pero es que la compra de testimonios o el fraude procesal no es algo inherente al ejercicio de las funciones de un senador de la República. La cuestión es que el senador de la República viene electo de un partido político que defiende una serie de ideales, ya sea la derecha, la izquierda, el centro, la socialdemocracia, el neoliberalismo, el desarrollo empresarial, la defensa de derechos medioambientales. Estos partidos políticos tienen en sus actas fundacionales una serie de principios que persiguen, por los cuales van a legislar en el Congreso de la República. Dentro de esas funciones es que sus ideologías prevalezcan sobre las de sus contendientes políticos, es decir, el Centro Democrático va a realizar labores para ganar en el debate político al Polo Democrático de Iván Cepeda, por ejemplo. Es aquí cuando la Corte Suprema de Justicia tiene que ser brillante y encontrar ese nexo causal que ate la comisión de la conducta punible con las labores que realiza Uribe en el Congreso. Es decir, la compra de testigos y el fraude electoral fue con un fin político, que era deslegitimar al contendor en la escena política, deslegitimar a la izquierda, deslegitimar a Iván Cepeda, que es uno de los grandes representantes de la izquierda. Es decir, que la comisión de esa conducta punible de fraude procesal y compra de testimonio es inherente al ejercicio de las funciones de Álvaro Uribe Vélez en ese entendido. Es aquí cuando la Corte Suprema de Justicia, entonces, lo que les digo, tiene que hallar ese nexo causal de la situación fáctica, la situación jurídica, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad de la conducta de Uribe, y asimismo atarlo al ejercicio de esos cargos, cómo están atados estos al fin político que él ejerce como senador y promotor de los fines de su partido, para así promover un fallo que no permita que lo conozca este proceso la justicia ordinaria, sino que se quede como juez natural la Corte Suprema de Justicia. No solamente con base a ese parágrafo, sino haciendo un análisis lógico-mental, utilizando
uno de los criterios auxiliares de los jueces, que es la sana crítica, para así emitir ese fallo que le permita a la Corte juzgar al matarife. Es un análisis jurídico bastante amplio. Resulta que esto es un tema que nunca se había visto, es un caso que nunca se había visto. No hay un precedente porque nunca se ha juzgado a un expresidente ni a un senador por un delito de tal magnitud. Es decir, que no hay precedentes que le permitan a los jueces de las altas, a los magistrados de las altas cortes emitir un fallo. Por eso hay vacíos jurídicos. Y es por esto que el uribismo se está inventando esto de renunciar a la curul para quitarle la competencia a la Corte. Pues en ese entendido es necesario precisar que la comisión de la conducta punible, la apertura del proceso, el llamado a indagatoria, el inicio de la etapa de juicio se está dando y se dio cuando Álvaro Uribe Vélez era senador de la República. Es decir que hay bastantes argumentos para afirmar que la justicia ordinaria no es el juez competente para conocer el proceso de Uribe ni para juzgarlo, y la Fiscalía mucho menos el ente de control capacitado y legitimado en causa para investigar a este sujeto. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado este análisis. No olviden quedarse en el canal, suscribirse. Recuerden que yo escribí un libro, los dejo con una breve descripción de mi libro para que lo compren, para que se animen a leerlo. Leer es lo que nos llena de argumentos para luchar contra este desgobierno, contra este platanal gobernado por los que en esta ruina social, política, cultural y demás. Entonces los dejo con la descripción y nos vemos en la próxima. Absolutamente todos los seres humanos nos hemos planteado la interrogante de ¿qué pudo haber sido de nosotros? Ya sea en aspectos laborales, académicos o en el tema que nos atañe ahora, en el amor. Cuando uno sufre la partida inesperada de un amor, se plantea escenarios de posibles futuros que no pudieron ser, que no serán. Se plantea el mejoramiento de las variantes del pasado para así evitar la partida de esa persona. Lo complicado es que al hacer oda a la memoria, pensando en la modificación de esas variantes, en nuestras superfluas operaciones mentales que evocan fantasmas del pasado, en intentar cambiar pensamientos, esas decisiones que nos hicieron ser lo que no pudimos llegar a ser, lo que se logra con todo esto es agrietar el alma. Este es el caso de Armando, un psicólogo que está obligado a aferrarse a un pasado que no será, a un sueño irrealizable, a un vacío mental y sentimental irremediable. Esta es la historia que se cuenta en mi libro, que tiene crítica social, que tiene un poco de filosofía, sociología y que toca temas muy duros que sé que todos hemos vivido. Las personas que lo han leído lo recomiendan mucho y es un excelente libro. Recuerden que leer nutre nuestra alma, nutre nuestra mente. En el link de la descripción del vídeo pueden encontrar dónde y cómo adquirirlo. Muchas gracias. Ladrones de cuello blanco, políticos de lo ajeno.